Padre Celestial, te pedimos que al comenzar este estudio esta mañana nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo para iluminar nuestros corazones y mentes. Queremos recibir la luz de la lluvia. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados para que nuestros recipientes estén preparados para entender lo que tienes para nosotros en este momento. Queremos concluir nuestra consideración de los primeros 6 capítulos de Daniel en este momento. Te pedimos que nos des discernimiento para ver estas cosas tal como se aplican al aquí y ahora. Te pedimos que tomes control de nuestros pensamientos para que podamos entender las cosas como tú consideres adecuado y que yo esté transmitiendo verdades que provienen de ti y no de un ser humano. Pedimos una bendición sobre el trabajo que estamos haciendo con la producción de DVD y la transmisión en vivo, y te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Con lo que hemos estado tratando aquí es con el libro de Daniel. Durante el último periodo de tiempo, estamos tratando con las 2 tablas de Habacuc. Comenzamos por considerar el respaldo de la hermana White a la verdad en estas tablas. Y luego hemos pasado mucho tiempo observando estas 2 tablas tipificadas en la profecía bíblica. En este segmento reciente de lo que estamos haciendo, hemos mostrado que el capítulo 1 de Daniel representa el primer mensaje del ángel. El capítulo 2 de Daniel representa el segundo mensaje del ángel. El capítulo 3 de Daniel representa la ley dominical y el tercer mensaje del ángel. Luego mostramos que el capítulo 4 de Daniel, los 7 tiempos de Nabucodonosor, que eso fue el sueño de William Miller de 7 tiempos. Y Daniel, capítulo 4, comienza en nuestra historia en 1863, cuando las verdades fundamentales que están en el sueño de William Miller comienzan a ser cubiertas. Y los 7 tiempos se extienden hasta el tiempo del fin de 1989, en cuyo momento el mensaje para regresar a las verdades fundamentales, al menos en 2001, entra en la historia. Y eso nos lleva al capítulo 5 de Daniel, donde Belsasar representa a aquellos en el adventismo que rechazan el mensaje de advertencia de su fundamento. Rechazan el mensaje de Nabucodonosor. Y ahora vamos a mirar el capítulo 6. Este es el capítulo 5 de Daniel aquí, el rechazo por Belsasar del mensaje fundamental de Nabucodonosor. Y luego Daniel. El capítulo 6, aquí abajo, es la ley dominical. Así que hemos estado viendo muchas líneas. Hemos mirado en una línea general, aquí arriba, que hay un tiempo del fin en cada movimiento de reforma, y el misterio de la iniquidad lo precede. Pablo dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Antes de que comience un movimiento de reforma, el misterio de la iniquidad ya está activo. Hemos visto eso desde varios puntos de vista. En el tiempo del fin hay un mensaje de sellado que finalmente es potenciado cuando un símbolo divino desciende. Y aquí es donde entra en juego el proceso de prueba de esta línea de reforma. Comienza. Y en este proceso de prueba generalmente se marca una prueba visual, un pronunciamiento divino, y luego la apostasía marca el punto en el tiempo donde aquellas personas que han sucumbido a la influencia del misterio de la iniquidad están totalmente asentadas en un rechazo del mensaje de ese tiempo. Y luego sigue el juicio porque hay una apostasía. Primero, para que el hombre de pecado sea revelado, y vimos varias líneas en la profecía que establecieron esta secuencia de eventos. Y luego, cuando miramos la historia millerita, tiempo del fin 1798, aumento del conocimiento, el mensaje del primer ángel se potencia aquí en 1840. La prueba visual en este momento es el gráfico de 1843. Eso lleva al proceso en 1842 de los protestantes cerrando sus puertas contra el mensaje del primer ángel, contra el mensaje en los gráficos. Y el pronunciamiento divino. En esta historia es el mensaje del segundo ángel, Babilonia ha caído, marcando cuando los protestantes se han apartado completamente del mensaje del primer ángel.
que el hombre de pecado, ese protestantismo apóstata, se convierte en el falso profeta de la profecía bíblica, se identifica justo aquí, en contraste con el verdadero profeta de la profecía bíblica, el adventismo millerita. Lo que estamos diciendo aquí es que en 1989, paralelamente a la historia millerita, porque Jesús ilustra el fin desde el principio, y esta es la historia del adventismo millerita, este siendo el comienzo, aquí hoy, el fin, 1989, el tiempo del fin llega para nosotros. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Hemos identificado el misterio de la iniquidad como en el adventismo, como esto. Las bandas de latón, níquel, hierro. El proceso educativo a menudo es directamente marcado por la hermana White como el misterio de la iniquidad. Y desde 1863 en adelante vemos la producción de un proceso educativo que es una falsificación en el adventismo que prepara al adventismo para rechazar este mensaje aquí abajo. El latón representa a Grecia o el griego. El hierro representa a Roma o el latín. Y el griego y el latín son los símbolos. La hermana White usa de la falsa educación que nos envían a aprender en las escuelas de teología. Este es el hierro y el latón en el tiempo de la dispersión de William Miller. Es el misterio de la iniquidad que está operando antes del tiempo del fin en 1989, cuando un mensaje es desellado, que es potenciado el 11/9/2001. Y de esta manera, Mark, siempre hay un trabajo fundamental. Este fue el trabajo fundamental. En la historia de los milleritas, el gráfico de 1843, y el trabajo fundamental aquí en nuestro periodo de tiempo son ambas tablas. Son pruebas visuales. Conducen a los adventistas del séptimo día a comenzar a cerrar sus puertas contra este mensaje aquí. El visto símbolo de esto es representado en Apocalipsis 18, versículo 2, es que Babilonia ha caído. No significa que la iglesia adventista sea Babilonia. Significa que la iglesia adventista está repitiendo la historia de Nimrod, Nabucodonosor y Belsasar, quienes todos tuvieron un mensaje de advertencia que rechazaron, y al rechazarlo, cayeron. Y su castigo siempre fue el 2520. Con Nimrod fue dispersado. Con Nabucodonosor vivió como una bestia durante 7 tiempos. Y con Belsasar, él tenía muchos, Tekeleufarsin marcando el 2120. Así que esas 3 líneas de profecía de la historia de la caída de Babilonia marcan Apocalipsis 18, versículo 2, que dice Babilonia ha caído, diciendo que el adventismo está rechazando el mensaje de advertencia, el mensaje fundamental, y que lo próximo que sucederá es Apocalipsis 18, versículo 3, donde los reyes de la tierra cometen fornicación con la ramera. Y esta amalgama entre hombre y bestia es uno de los símbolos del misterio de la iniquidad. Así que en el versículo 3 de Apocalipsis 18 vemos que hay una apostasía y el adventismo está completo, justo antes de la ley dominical, porque hay una apostasía. Primero, para que el hombre de pecado sea revelado. Y en la ley dominical verás a Barrabás ser exaltado y verás un estandarte ser levantado. El hombre de pecado, Barrabás, será identificado. Y su contraparte en la profecía, los 144,000, serán identificados. De todos modos, esa es la premisa en la que estamos trabajando en términos de identificación. Daniel capítulo 6. Al llevar esto a una conclusión, la razón por la que estamos identificando los primeros 6 capítulos de Daniel 6 como verdad presente para nosotros hoy es porque Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 está representando el sueño de William Miller. Y el sueño de William Miller trata sobre el encubrimiento de las verdades en este gráfico. Estos gráficos son un tema de profecía. Las verdades en estos gráficos son un tema de profecía. Las verdades en estos gráficos son las joyas del sueño de William Miller que se cubren. Son el alimento, el fruto del árbol de Nabucodonosor. Y si recuerdas el fruto, el árbol de Nabucodonosor fue cortado.
Ese fruto proviene de la palabra que se usa para marcar el mes de Abib, siendo el mes de Abib el mes en que salieron de Egipto. Así que el solo alimento, el fruto, en el árbol de William Miller o el árbol de Nabucodonosor, es el fruto que identifica el mensaje fundamental tanto para el Israel antiguo como para el Israel moderno. Así que vamos a nuestras notas. Apocalipsis 18, versículo 1. Dice, y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Cuando un ángel desciende, está identificando el empoderamiento de un mensaje. Este ángel que viene aquí también está descendiendo justo aquí. Tienes un par de líneas yendo aquí. No, tropieces con esto. Este ángel que desciende aquí en Apocalipsis 18, versículo 1, está paralelando al ángel que descendió el 11 de agosto de 1840. Ambos descienden con la restricción del Islam. En la historia de los milleritas, ahora te diriges hacia la entrada triunfal, que tiene lugar aquí abajo en el clamor de medianoche. Y sabemos que en la historia de Cristo, en la entrada triunfal, lo que montó al entrar en Jerusalén en la entrada triunfal fue un asno, un símbolo del Islam. El Islam es lo que lleva el mensaje de la justicia de Cristo en cada una de estas historias. Así que estamos aquí, estamos mirando Daniel 1 al 6. En tus próximas notas, el pasaje dice, Review and Herald, 5 de julio de 1906. Ahora viene la palabra de que he declarado que Nueva York será arrasada por un maremoto. Esto nunca lo he dicho. He dicho, al mirar los grandes edificios que se levantan allí, piso tras piso, qué escenas terribles tendrán lugar cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Ahora recuerda, en esta historia comienza el proceso de prueba. El proceso de prueba comienza, así que vas a tener una clase aquí que va a luchar contra este mensaje. Y solo en esta cita en particular hay ciertas luchas que se libran en el adventismo. Una de ellas es que el Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Así que las personas que luchan contra este mensaje van a pasajes en la Biblia, el espíritu de profecía, donde se comenta sobre el Señor sacudiendo el cielo y la tierra. Pero no dice que va a sacudir el cielo aquí, dice que va a sacudir la tierra. Y la hermana White nos dice que la sacudida de la tierra es diferente a la sacudida del cielo. Ella lo dice específicamente. Y ella dice, los poderes en la tierra que son sacudidos son los poderes que gobiernan la tierra. Así que para aquellos que quieren argumentar en contra de esto y decir que el Señor sacude el cielo y la tierra en las 7 últimas plagas, esto no puede ser el 11 de septiembre, porque el tiempo de gracia aún está abierto ahora. Bien, no estás marcando esto cuidadosamente como lo haría un bereano. Se trata de sacudir la tierra. Y la hermana White dice, sacude los poderes de la tierra, aquellos que gobiernan en la tierra. Y el 11 de septiembre sacudió a todos los gobernantes de la tierra. ¿Qué escenas terribles tendrán lugar cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra? Si miras esa oración y vas a las Escrituras y encuentras cuando el Señor se levanta. Cuando el Señor se levanta, cuando se pone de pie, está marcando un cambio en las dispensaciones. Cuando el Señor se levantó el 22 de octubre de 1844 y se movió del lugar santo al lugar santísimo, estaba cambiando de una dispensación a la dispensación del juicio. La Biblia habla de cuando Miguel se levanta, él se pone de pie y ahora comienza la dispensación de la ira de Dios. Cuando el Señor está cambiando de dispensación, él se levanta, así que en esta oración dice, ¿qué escenas terribles ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra? Y por supuesto, toda la información profética es que el 11 de septiembre comenzó el juicio de los vivos. Él ha cambiado de dispensación del juicio de los muertos al juicio de los vivos. Así que esta oración es muy precisa con respecto al mensaje profético. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, versículos 1 al 3. Todo el capítulo 18 es la revelación. De la revelación es una advertencia de lo que viene sobre la tierra, pero no tengo luz en particular con respecto a lo que viene sobre Nueva York.
solo que sé que un día los grandes edificios allí serán derribados por el giro y vuelco del poder de Dios. Por la luz que se me ha dado, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poderoso poder, y estas estructuras masivas caerán. Tendrán lugar escenas cuya temibilidad no podemos imaginar. Así que estamos diciendo que los grandes edificios con los que ella está tratando son las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York y un gran número de adventistas que incluso se interesarán en esta discusión dirán, oh, ¿no sabes que fueron George Bush y los globalistas y la CIA quienes derribaron esos edificios? ¿Y estás diciendo que es el Islam? Yo digo, bueno, no. Puede que esté diciendo que es el Islam, pero ese no es el punto. El punto es cuando el Islam es restringido, el ángel poderoso desciende, y no importa quién derribó esas torres gemelas. George Bush inmediatamente después fue a las Naciones Unidas y puso una restricción al Islam. No es el tema de quién derribó las torres gemelas, es si el Islam fue restringido el 11 de septiembre de 2001, y lo fue inmediatamente después. Para aquellos que están en una posición en la que no están dispuestos a ver, no ven algunas de las implicaciones más grandes de esto en la palabra profética. Este es un juicio, el comienzo de un juicio contra los Estados Unidos de América. Y Apocalipsis 13 dice que los Estados Unidos de América tienen dos cuernos y que es la bestia que sale de la tierra. Y los adventistas del séptimo día entendemos que los dos cuernos son las dos fortalezas del republicanismo y el protestantismo. Pero también entendemos que en Apocalipsis 13 los Estados Unidos son el poder que cambia. No todos los poderes en la profecía bíblica cambian. La Iglesia Católica nunca cambia. La bestia, la Iglesia Católica, dice de sí misma que nunca cambia. Y la palabra profética de Dios dice que nunca cambia. Pero los Estados Unidos son el poder que cambia. Y al principio de los Estados Unidos, sus dos fortalezas eran el republicanismo y el protestantismo. Pero al final de los Estados Unidos, sus dos fortalezas ya no son el republicanismo y el protestantismo, porque el protestantismo va a ser dejado de lado en la ley dominical. Y hemos cambiado de una república que se enfoca en defender los derechos individuales a una democracia donde la mayoría gobierna y destruye los derechos individuales. Y cualquier persona que viva en los Estados Unidos o en el mundo hoy en día puede ver por lo que está sucediendo en el gobierno de los Estados Unidos, que los derechos individuales están siendo destruidos. Así que estamos en ese punto donde estás al final de la historia de los Estados Unidos. Y los dos cuernos ya no son el republicanismo y el protestantismo. Son la última parte de Apocalipsis 13. Las dos fuerzas de los Estados Unidos al final del mundo. Va a obligar a todo el mundo a recibir la marca de la bestia bajo la premisa de que si no tienes esa marca no puedes comprar ni vender. Una de las fortalezas de los Estados Unidos al final es la fortaleza económica. Y si no tienes la marca de la bestia y te niegas a tomarla, entonces serás condenado a muerte. El otro cuerno de los Estados Unidos al final del mundo es la fortaleza militar. Los Estados Unidos es la bestia de la tierra. Sus dos fortalezas al final son económica y militar, y el 11 de septiembre, el símbolo de su fortaleza económica, las Torres Gemelas, fueron ambas atacadas. El símbolo de su poder militar fue atacado cuando el Pentágono fue golpeado y ese cuarto avión se estrelló en la tierra. Así que el 11 de septiembre puedes ver una señal del Señor, una señal profética de que este es un juicio sobre la tierra. La bestia de Apocalipsis 13 y toda la historia que la acompaña dice que esto es así. Así que estamos diciendo que el 11 de septiembre el proceso de prueba se inicia para el adventismo. Y que aquí tienes un argumento sobre el regreso a los fundamentos, estos dos gráficos. Pero habrá un grupo en el adventismo que no querrá regresar a estos gráficos. Han sido representados por Belsasar, si recuerdas. Belsasar se negó a ser advertido por el mensaje fundamental de Nabucodonosor. ¿Y cuál fue el mensaje de advertencia fundamental de Nabucodonosor? 7 tiempos. ¿Y cuál fue el pronunciamiento
contra Belsasar. Mene mene tekel uparsin, que simplemente voy a escribir como Don C 520. Así que, en nuestra historia, no es un accidente que cuando el Señor trae la prueba fundamental al adventismo, parte del argumento es el 2120 que está en ambos de estos gráficos. Y Belsasar llega a un punto donde está en su última cena. Si recuerdas, vimos que Judas estaba en su última cena cuando finalmente traicionó completamente a Cristo. Y Belsasar está en su última cena. Y aquí está la caída completa de Belsasar, la caída completa de Judas, la caída completa de las vírgenes insensatas en el adventismo. Bien, el pronunciamiento divino está aquí. El pronunciamiento divino es volver a la historia de Babilonia y ver cómo Nimrod, Belsasar y Nabucodonosor rechazaron el mensaje de advertencia, porque entonces entenderás la historia que estás repitiendo. Pero llega un momento en el que la apostasía que viene primero se completa y conduce al juicio. Y el juicio para el adventismo es la ley dominical en los Estados Unidos. Entonces, en tus notas, la primera prueba. Una cosa es cierta, aquellos adventistas del séptimo día que se posicionan bajo la bandera de Satanás, y puedes mostrar a partir de los escritos de Elena de White que los adventistas que se posicionan bajo la bandera de Satanás lo hacen en la ley dominical. Ella usa esos términos para identificar la ley dominical. Una cosa es cierta, aquellos adventistas del séptimo día que se posicionan bajo la bandera de Satanás, primero, abandonarán su fe y advertencias. Fe en las advertencias y reprensiones contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. Los testimonios del Espíritu de Dios son el Espíritu de profecía. Ahí es donde comenzamos en esta presentación, es que el Espíritu de profecía sostiene las verdades en estos gráficos. Si rechazas las verdades en estos gráficos, estás rechazando el Espíritu de profecía. Si rechazas el espíritu de profecía, estás rechazando las verdades en estos gráficos. No pueden ser separados. El espíritu de profecía es parte de la prueba fundamental, la primera prueba, y hay tres. La primera prueba para el adventismo es el espíritu de profecía. Spalding McGann, página 1, dice, vi que la verdad debería ser hecha clara sobre la tabla. Ella está hablando de este gráfico. Que la tierra y su plenitud son del Señor, y que no se deben escatimar los medios necesarios para hacerlo claro. Vi que el antiguo gráfico fue dirigido por la mano del Señor, y ninguna figura de él debería ser alterada, excepto por inspiración. La siguiente cita. Vi que Dios estaba en la publicación del gráfico por el hermano Nichols. Este gráfico fue dirigido por la mano del Señor y no debería ser alterado. Dios estaba en la publicación de este gráfico según el espíritu de profecía. ¿Rechazas estas verdades? ¿Estás rechazando el espíritu de profecía? ¿Estás fallando la primera prueba? Primeros Escritos, página 249, dice, aquellos que rechazaron y se opusieron a la luz del mensaje del primer ángel, aquellos que rechazaron y se opusieron a la primera prueba, perdieron la luz del segundo y no pudieron beneficiarse del poder y la gloria. Adjunto al mensaje, he aquí el novio viene. Está justo aquí, en el argumento fundamental del adventismo. ¿Rechazas ese? No vas a reconocer la segunda prueba. Y la segunda prueba es la imagen visual de la prueba de la bestia, que marca el final de la línea, la caída primero. Pero tienes que estar en este fundamento para siquiera participar en la segunda prueba. Página 3 de tus notas. Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía, y su obra no debe cesar hasta el fin de la historia de esta tierra. Los mensajes del primer y segundo ángel aquí. Esta es la historia del mensaje del primer y segundo ángel. Los mensajes del primer y segundo ángel siguen siendo veraces en este momento y deben correr paralelos con lo que sigue. Esto es lo que sigue. Esta es nuestra historia. 1798, tiempo del fin. 1989, tiempo del fin. 1840, Islam restringido. 2001, Islam restringido. Comienza el proceso de prueba. Prueba fundacional gráfico de 1843. Prueba fundacional ambas tablas. Puerta cerrándose aquí sobre los milleritas o sobre los protestantes aquí, sobre los adventistas. El clamor de medianoche demuestra la completa apostasía y demuestra quién va a entrar en el juicio con Cristo. Esto aquí
Paralelo perfecto, juicio de la ley dominical. Bien, ahora vamos a Daniel 6, donde podemos incorporar Daniel 6 en este escenario. La mayoría de estos conceptos ya los hemos establecido en esta serie de adoración. En Daniel 6, versículos 1 al 3, hemos señalado que en la ley dominical el pueblo de Dios va a ser levantado como una señal final. Pero hemos señalado que el levantamiento tiene que comenzar antes de la ley dominical. No es que de repente llega la ley dominical y entonces el Señor comienza a evaluar quién va a ser la señal final. El carácter que califica para ser la señal se establece antes de la ley dominical, y el carácter que califica como Barrabás se establece antes de la ley dominical. Así que el levantamiento comienza aquí, justo antes de la ley dominical. Y en Daniel 6, versículo 1 dice, a Darío le pareció bien poner sobre el reino a 120 príncipes, que estuvieran sobre todo el reino, y sobre estos tres presidentes, de los cuales Daniel era el primero, para que los príncipes les rindieran cuentas y el rey no sufriera daño alguno. Entonces este Daniel fue preferido sobre los presidentes y príncipes, porque había en él un espíritu excelente, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Justo aquí, el levantamiento de Daniel está comenzando. En contraste con los otros 120 gobernantes, Daniel está siendo colocado por encima de todos ellos. ¿Y qué hace esto? Esto produce celos entre ese otro grupo. Ahora, volvamos y recordemos Isaías 5:26, que hay una señal que se levanta. Solo veremos un par de versículos que tratan sobre la señal. Hay varios. El versículo 26 dice, y levantaré una señal a las naciones desde lejos, y les silbaré desde los confines de la tierra, y he aquí vendrán, con rapidez veloz. La señal que se levanta en la ley dominical es lo que atrae a los trabajadores de la 11ª hora a ponerse del lado correcto del asunto durante la crisis de la ley dominical. Mira el capítulo 18 de Isaías, versículo 3. Es una señal levantada para las naciones. Isaías 18, el versículo 3 dice, todos ustedes, habitantes del mundo, todos nosotros, todos los habitantes del mundo están representados allí, en Daniel 6. Los 120 gobernantes sobre los cuales Daniel fue elevado representan el gobierno sobre todo el reino, sobre todo el mundo. Todos ustedes, habitantes del mundo y moradores de la tierra, vean cuando Él levanta una señal en las montañas y cuando toca una trompeta, escuchen. Así que hay un levantamiento que ocurre. Eso trae al mundo entero a este asunto. Zacarías 9:16. Y el Señor su Dios los salvará en ese día como el rebaño de su pueblo. ¿Cuántos rebaños hay? Hay 2 rebaños. Este es el rebaño de su pueblo, pero Jesús dice, otras ovejas tengo que no son de este redil, y vendrán cuando las llame. El primer redil con el que trata, el primer rebaño, es su pueblo. Esto es el adventismo. Y el Señor su Dios los salvará en ese día. ¿Qué día? La ley dominical. Como el rebaño de su pueblo, porque serán como piedras de una corona, levantadas como una enseña sobre la tierra. El primer rebaño es levantado para atraer al segundo rebaño hacia él. Daniel está siendo levantado justo antes del decreto. El proceso de levantamiento ha comenzado. ¿Sobre qué es el problema? Volvamos a Daniel 6, versículos 4 y 5. Con la crisis de la ley dominical sabemos que el problema es la ley de Dios. El versículo 4 dice, entonces los presidentes, los celosos presidentes y príncipes, buscaron ocasión contra Daniel en lo concerniente al reino, pero no pudieron encontrar ninguna ocasión ni falta, porque él era fiel, ni hubo error o falta en él.
Entonces dijeron estos hombres: no hallaremos ocasión alguna contra este Daniel, a menos que la hallemos contra él en relación con la ley de su Dios. Así que el problema con Daniel 6 es el mismo problema para nosotros al final del mundo. Es la ley de Dios. Daniel 6 está describiendo la crisis de la ley dominical. En el conflicto de los siglos, página 605 dice esto: hasta ahora, aquellos que han presentado las verdades del mensaje del tercer ángel a menudo han sido considerados como simples alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa ganaría control en los Estados Unidos, que la Iglesia y el Estado se unirían para perseguir a aquellos que guardan los mandamientos de Dios, han sido consideradas infundadas y absurdas. Se ha declarado con confianza que esta tierra nunca podría convertirse en otra cosa que lo que ha sido. Te das cuenta de que, con la Corte Suprema ratificando el paquete de atención médica de Obama, la premisa básica para hacerlo es el bien común. El bien común. Y esta es la misma premisa que se usará para aprobar una ley dominical. Así que los principios que se van a usar para aprobar una ley dominical están activos y vivos en los Estados Unidos hoy. Han sido declaradas infundadas y absurdas. Se ha declarado con confianza que esta tierra nunca podría convertirse en otra cosa que lo que ha sido la defensora de la libertad religiosa. Pero a medida que la cuestión de imponer la observancia del domingo se agita ampliamente, entonces ahora ella está hablando, quiero decir, durante la ley dominical, después de la ley dominical o antes. Es antes de la ley dominical. Pero a medida que la cuestión de imponer la observancia del domingo se agita ampliamente, el evento tan largamente dudado e incredulizado se ve que se está acercando. Y el tercer mensaje producirá un efecto que no podría haber tenido antes. Justo antes de la ley dominical hay algo que está sucediendo. Hay un empoderamiento del mensaje. Y aquellas personas que son fieles en ese periodo de tiempo van a comenzar a ser exaltadas, porque van a empezar a alzar sus voces y van a estar en conflicto con la dirección de este país. En cada generación, Dios ha enviado a sus siervos para reprender el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero la gente desea que se les hablen cosas agradables y la verdad pura y sin adornos no es aceptable. Muchos reformadores, al comenzar su labor, decidieron ejercer gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y la nación. Esperaban, con el ejemplo de una vida cristiana pura, guiar al pueblo de regreso a las doctrinas de la Biblia, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como vino sobre Elías, moviéndolo a reprender los pecados del rey malvado y del pueblo apóstata. No pudieron abstenerse de predicar las declaraciones claras de la Biblia, doctrinas que habían sido reacios a presentar. Se sintieron impulsados a declarar con celo la verdad y el peligro que amenazaba a las almas. Las palabras que el Señor les dio las pronunciaron sin temor a las consecuencias, y el pueblo se vio obligado a escuchar la advertencia. Esto está ocurriendo justo antes de la ley dominical. Así, el mensaje del tercer ángel será proclamado. ¿Por quién está siendo proclamado? Por aquellas personas que están siendo levantadas antes de la ley dominical. Cuando llegue el momento de ser dado con mayor poder, el Señor trabajará a través de instrumentos humildes, guiando las mentes de aquellos que se consagran a su servicio. Los obreros serán cualificados por la unción de su espíritu, luego por el entrenamiento de bronce y hierro, y luego por el entrenamiento de instituciones literarias. Hay una separación que ocurre. El misterio de la iniquidad ha capturado a una clase del adventismo a través del bronce y el hierro, y se han apartado. Hay un alejamiento en este periodo de tiempo. Belsasar, pro Judas. Hombres de fe y oración se verán obligados a salir con santo celo, declarando las palabras que Dios les da. Los pecados de Babilonia serán expuestos. Los resultados temibles de imponer la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las incursiones del espiritualismo. Y así, cuando se les da este mensaje justo antes de la ley dominical, ¿cuál es el mensaje? Es un mensaje sobre la combinación de iglesia y Estado, sobre por qué está mal. Eso es Apocalipsis 18, versículo 3. Los pecados de Babilonia serán expuestos. Los resultados temibles de imponer la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las incursiones del espiritualismo, el progreso sigiloso pero rápido del poder papal, todo será desenmascarado.
Por estas advertencias solemnes, el pueblo será conmovido. Miles y miles escucharán quienes nunca han oído palabras como estas. Con asombro escuchan el testimonio de que Babilonia es la iglesia, caída por sus errores y pecados, por su rechazo de la verdad enviada a ella desde el cielo. Cuando la gente acude a sus antiguos maestros con la ansiosa pregunta, ¿son estas cosas así? Los ministros presentan fábulas, profetizan cosas agradables para calmar sus miedos y aquietar la conciencia despertada. Pero como muchos se niegan a estar satisfechos con la mera autoridad de los hombres y exigen un claro, así dice el Señor, el ministerio popular, al igual que el de los fariseos de antaño, lleno de ira al ser cuestionada su autoridad, denunciará el mensaje como de Satanás y agitará a las multitudes amantes del pecado para que injurien y persigan a quienes lo proclaman, a medida que la controversia se extiende a nuevos campos. Por favor, tenga en cuenta esto. Después de la ley dominical, estás entrando en la ley dominical a nuevos campos. Antes de la ley dominical, estás en un campo aquí. Y trataremos con eso más tarde, pero quiero que vean que este es Marcos. A medida que la controversia se extiende a nuevos campos y las mentes de las personas son llamadas a la ley pisoteada de Dios, Satanás se agita. El poder que acompaña al mensaje solo enloquecerá a aquellos que se oponen a él. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para alejar la luz, no sea que ilumine a sus rebaños. Por todos los medios a su disposición, se esforzarán por suprimir la discusión de estas cuestiones vitales. La Iglesia apela al fuerte brazo del poder civil, y en esto papistas y protestantes se unen. A medida que el movimiento para la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, se invocará la ley contra los que guardan los mandamientos. ¿Qué es eso? Ley dominical. Ese es Daniel. Serán amenazados con multas y encarcelamiento, y a algunos se les ofrecerán posiciones de influencia y otras recompensas y ventajas como incentivos para renunciar a su fe. Pero su respuesta firme muestra, a partir de la palabra de Dios, nuestro error, el mismo argumento que hizo el Padre en circunstancias similares. Aquellos que son llevados ante los tribunales hacen una fuerte defensa de la verdad, y algunos que los escuchan son llevados a tomar su posición para guardar todos los mandamientos de Dios. Así, la luz será llevada ante miles que de otro modo no conocerían estas verdades. ¿De acuerdo? Daniel 6, versículo 6 dice: Entonces estos presidentes y príncipes se reunieron ante el rey y le dijeron: Hacia él, rey Darío, vive para siempre. Todos los presidentes del reino, los gobernadores y los príncipes, los consejeros y los capitanes, el Congreso de los Estados Unidos, han consultado juntos para establecer un estatuto real y hacer un decreto firme, que cualquiera que pida una petición a cualquier dios o hombre durante 30 días, salvo a ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, establece el decreto y firma el escrito para que no sea cambiado según las leyes de los romanos. ¿Es eso lo que dice? Las leyes de los medos y los persas. Este decreto ha sido aprobado por una nación que tiene dos naciones en ella, los medos y los persas. Los medos y los persas, hay solo unos pocos poderes en la profecía bíblica que tienen dos naciones en ellos. Uno de ellos son los medos y los persas. Otro es Francia. Francia consistía en dos poderes, Egipto y Sodoma. Apocalipsis 11, versículo 8. Otro reino que tenía dos poderes era Israel. Israel era el reino del norte y el reino del sur. Otro poder en la profecía bíblica que tiene dos poderes es Estados Unidos. Dos cuernos, republicanismo y protestantismo. Así que cuando vemos que esta ley aquí en Daniel 6 está siendo aprobada, es una ley de los medos y los persas, es la ley dominical en los Estados Unidos, los medos y los persas que no se altera. Y no es solo una coincidencia en estos dos poderes. Esta es una verdad profética que tiene muchas ramificaciones más allá de solo notar que esto está tipificando a los Estados Unidos. Versículo 9, por lo cual el rey Darío firmó el escrito y el decreto. Liberaciones de manuscritos, volumen 14, página 91 dice: Un sábado ocioso ha sido establecido, como la imagen de oro fue erigida en las llanuras de Dura.
Y así como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, emitió un decreto de que todos los que no se inclinaran y adoraran esta imagen debían ser asesinados, así se hará una proclamación de que todos los que no reverencien la institución del domingo serán castigados con prisión y muerte. Así, el sábado del Señor es pisoteado, pero el Señor ha declarado: ay de aquellos que decretan decretos injustos y escriben agravios que han prescrito. Eso es Isaías 10:1. Y luego ella cita Sofonías 1:14 y 18 y 2:1-3. Y en Sofonías 2:1-3 dice: reúnanse antes del decreto. Y el punto aquí es que la hermana White acaba de marcar a Daniel. Capítulo 3, el decreto de Nabucodonosor. Dijo que es el decreto de la ley dominical. Y ella dice que el decreto injusto de Isaías 10:1 también es el decreto de la ley dominical. Y que el decreto de Sofonías, capítulo 2, versículos 1-3, también es el decreto de la ley dominical. Así que en Daniel 3, Isaías 10 y Sofonías 2, el decreto de la profecía bíblica es la ley dominical. Por el testimonio de 2 o 3 se establece una cosa. Por lo tanto, cuando vemos un decreto de esta naturaleza en la palabra de Dios, es el decreto de la ley dominical. Por lo tanto, el decreto de Daniel 6, basado en 2 o 3 testigos, es el decreto de la ley dominical. Todos los profetas están de acuerdo entre sí. Profetas y Reyes, página 605, dice: el decreto que finalmente se promulgará contra el remanente del pueblo de Dios será muy similar al emitido por Azar. Esurus contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven a un pequeño grupo guardando el sábado y a Mardoqueo en la puerta. La reverencia del pueblo de Dios por su ley es un reproche constante para aquellos que han abandonado el temor del Señor y están pisoteando su sábado. El punto aquí es que, a lo largo de las Escrituras, estos decretos injustos están prefigurando el decreto de la ley dominical, y los profetas están todos de acuerdo entre sí. Por lo tanto, este decreto, en Daniel 6, versículos 6-9, es el decreto de la ley dominical. Los profetas no discrepan entre sí. Al principio de esto, en algún lugar de esta presentación de adoración, leímos una cita que aquellos que, y esto es una mala paráfrasis, aquellos que no reciban la marca de la bestia deben tomar la decisión ahora de decir no cuando se imponga la marca de la bestia. Y sé que lo tocamos un poco. Tienes que estar asentado en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, antes de que llegue la ley dominical, para poder resistir durante la ley dominical. Es algo en lo que debes establecerte de antemano. Bien, entonces Daniel 6, versículo 10, está identificando esto. Dice: ahora, cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y sus ventanas estaban abiertas. En su cámara hacia Jerusalén se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias ante su Dios, como lo hacía antes. No cambió nada. Su carácter ya estaba preparado para la ley dominical antes de que llegara la ley dominical, y no cambió nada. Tienes que estar asentado en la verdad. Antes de que llegue la ley dominical. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 216. Cuando el decreto se emita, ¿es Ellen White una profeta? Por lo tanto, cuando ella está identificando el decreto, es el mismo decreto que todos los otros profetas. Cuando el decreto de la ley dominical se emita y el sello se imprima, su carácter permanecerá puro e impecable por la eternidad. El carácter de Daniel no iba a cambiar allí. Las personas que reciben el sello de Dios están preparadas para la eternidad. Pueden morir antes de que el Señor regrese, pero están salvados. Y, de igual manera, aquellas personas que recibieron la marca de la bestia en ese momento, no hay vuelta atrás para ellos. Versículos 11-14. Entonces estos hombres se reunieron y encontraron a Daniel. Así que la ley dominical ha sido aprobada. Daniel no está cambiando nada. Ahora van a venir a ponerlo en juicio. Ahora estos hombres se reunieron y encontraron a Daniel orando y suplicando ante su Dios. Luego se acercaron y hablaron ante el rey sobre el decreto del rey. ¿No has firmado un decreto que todo hombre que pida una petición a cualquier dios o hombre dentro de 30 días, salvo a ti, oh rey, será echado en el foso de los leones? Y el rey respondió y dijo: la cosa es cierta, conforme a la ley de los medos y los persas, la cual no se altera. Entonces
Respondieron y dijeron ante el rey que Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, no te respeta, oh rey, ni el decreto que tú has firmado, sino que hace su petición 3 veces al día. Entonces el rey, cuando oyó estas palabras, se disgustó mucho consigo mismo, y puso su corazón en Daniel para librarlo, y trabajó hasta la puesta del sol para liberarlo. Observa esta siguiente cita de Spalding y McGann. ¿Quién es el que va a venir y señalar con el dedo a los adventistas cuando llegue la ley dominical? Vi que la bestia de 2 cuernos tenía boca de dragón, y que su poder estaba en su cabeza, y que un decreto saldría de su boca. Entonces vi que la madre de las rameras no era de las hijas, sino separada y distinta de ellas. Ella ha tenido su día, y ya pasó, y sus hijas, las sectas protestantes, fueron las siguientes en subir al escenario y actuar con la misma mentalidad que tenía la madre cuando perseguía a los santos. Vi que la madre ha estado declinando en poder, las hijas han estado creciendo, y pronto ejercerán el poder que una vez ejerció la madre. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, que, como Judas, nos traicionarían a los católicos para obtener su influencia. Ahora, si recuerdas nuestro estudio de Judas, Judas sale y traiciona a Cristo justo aquí, marcando la caída. Pero la caída en 2 Tesalonicenses ocurre antes. ¿De qué? De que el hombre de pecado pueda ser revelado. Y en la historia de Judas, Judas muere antes de que el hombre de pecado sea revelado. ¿Quién es el hombre de pecado en la historia de Judas? Barrabás, el Cristo falso. Barrabás, que significa hijo de Dios, pero él es un Cristo falso. Así que los adventistas nominales nos van a traicionar como lo hizo Judas. Así que, a medida que te acercas a la ley dominical y las 2 clases se establecen en la dirección que van, el adventista nominal, están comiendo su última cena. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían a los católicos para obtener su influencia y venir contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque nos odiaban a causa del sábado, ya que no podían refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como aquellos que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, guardan el 7º día. Eso desprecia el domingo. ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido en esta historia? Judas, el adventista nominal, está paralelizando a estos 120 líderes, presidentes y gobernadores que fueron a Darío y dijeron, él es el indicado. Él no está cumpliendo tu ley. Trata con él, ¿verdad? Lo ves ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? El decreto ya ha sido aprobado. En esta historia, en este párrafo, la ley dominical ya está aquí. Pero hay 2 leyes dominicales en la profecía bíblica. Quiero que veas eso. Observa el siguiente párrafo. Entonces, los católicos ordenan a los protestantes que avancen y emitieron un decreto de que todos los que no observen el primer día de la semana en lugar del 7º serán asesinados. Aquí hay un segundo decreto. Este es el decreto de muerte. Esto es aquí abajo. Tienes el primer decreto, el decreto de la ley dominical en los Estados Unidos. Luego tienes el decreto de muerte en el mundo. Y los católicos, cuyo número es grande, apoyarán a los protestantes. Los católicos darán su poder a la imagen de la bestia. Y los protestantes trabajarán como su madre trabajó antes que ellos para destruir a los santos. Pero antes de que su decreto traiga y dé fruto, los santos serán liberados por la voz de Dios. 2 decretos de ley dominical, pero eso no es con lo que estamos tratando. Estamos tratando con el capítulo 6 de Daniel. Leamos los versículos 15 al 17. Entonces estos hombres se reunieron ante el rey y le dijeron al rey, oh rey, que la ley de los... Dijeron al rey, sepa, oh rey, que la ley de los medos y los persas es que ningún decreto o estatuto que el rey establezca puede ser cambiado. Entonces el rey ordenó, y trajeron a Daniel, y lo echaron en el foso de los leones. Ahora el rey habló y le dijo a Daniel, tu Dios, a quien sirves continuamente, él te librará.
Y trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. Y el rey, ¿qué? La selló. Aquí es donde el pueblo de Dios recibió el sello de Dios. Y el rey la selló con su propio anillo y con el anillo de sus señores, para que el propósito no fuera cambiado respecto a Daniel. El sello se entrega justo aquí en la ley dominical. La liberación final, versículo 18. Entonces el rey fue a su palacio y pasó la noche ayunando. Tampoco se le trajeron instrumentos de música y el sueño se apartó de él. Luego el rey se levantó muy temprano por la mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y cuando llegó al foso, clamó con voz lamentable a Daniel. Y el rey habló y dijo a Daniel: Oh Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Entonces Daniel dijo al rey: Oh rey, vive para siempre. Porque Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él se halló inocencia en mí, y también ante ti, oh rey, no he hecho ningún daño. Esa es la liberación final aquí abajo del pueblo de Dios. Y la liberación final del pueblo de Dios ocurre cuando los malvados están siendo tratados. Versículo 24. Y el rey mandó, y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y los echaron en el foso de los leones, a ellos, a sus hijos y a sus esposas. Y los leones se apoderaron de ellos y rompieron todos sus huesos en pedazos, antes de que llegaran al fondo del foso. Antes de que tocaran el suelo, ya estaban en las bocas de los leones. Entonces, lo que estamos diciendo es, Daniel, capítulo 6, está ilustrando el periodo de la ley dominical para el adventismo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, la historia milerita, Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, demostramos que tiene los tres mensajes en el capítulo 1 de Daniel. Teme a Dios, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Segunda prueba, una prueba de imagen. Fue juzgado que su semblante era mejor que todos los demás. Y luego fue llevado para ser juzgado por Nabucodonosor. Ese es el capítulo 1 de Daniel. Daniel capítulo 2, la prueba de la imagen. Y la prueba de la imagen en el capítulo 2 de Daniel tiene lugar en los dedos de los pies, donde el hierro y el barro están mezclados. Y la hermana White dice que el hierro y el barro en los dedos de los pies representan la combinación de iglesia y Estado al final del mundo. La prueba de la imagen de la bestia es la prueba de la combinación de iglesia y Estado al final del mundo. Ese es el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 3 de Daniel, la hermana White dice repetidamente, es la ley dominical. El capítulo 4 de Daniel es el único capítulo en Daniel que Daniel no escribió. Nabucodonosor escribió el capítulo 4 de Daniel. Es el segundo sueño de Nabucodonosor. William Miller tuvo dos sueños. Su segundo sueño está registrado en escritos tempranos. Ese capítulo, donde se registra el sueño de William Miller, es el único capítulo en escritos tempranos que Ellen White no escribió. William Miller lo escribió. Tanto los sueños de Nabucodonosor como los de William Miller tratan sobre una dispersión por 7 tiempos, al final con una restauración del reino. Este es el capítulo 4 de Daniel. Este es el sueño de William Miller. La restauración llega en el tiempo del fin, 1989, cuando el mensaje fundamental va a poner a prueba al adventismo. Y la historia de Belsasar en el capítulo 5 de Daniel va a ser representada por las vírgenes insensatas del adventismo. Y cuando llegas al clímax de este proceso de prueba, llegas a la ley dominical donde el pueblo fiel de Dios va a ser exaltado como una señal final y el capítulo 6 de Daniel se va a cumplir. Los primeros 6 capítulos de Daniel están ilustrando el adventismo al final del mundo, al igual que el capítulo 9 de Daniel, el capítulo 10 de Daniel y el capítulo 12 de Daniel. No vamos a ir allí en este momento, pero sí cubrimos los primeros 6 capítulos porque queremos mostrar eso. En el capítulo 4 de Daniel tienes el sueño de William Miller, y el sueño de William Miller trata sobre las verdades fundamentales en este gráfico. Cambiaremos de enfoque mañana, si Dios quiere, y comenzaremos a establecer 1863 como un hito de la historia profética. ¿Oramos? Padre Celestial, te agradecemos que nos has
dado, un buen descanso nocturno que nos has despertado esta mañana para que pudiéramos estudiar tu palabra. Deseamos beneficiarnos de la revelación de que el libro de Daniel es verdad presente para la historia del adventismo hoy. Deseamos ver el trabajo fundamental realizado por Miller, que está representado en estas tablas. Deseamos verlos en su perspectiva adecuada aquí al final del mundo. Te agradecemos por la evidencia que estás presentando en este sentido. Y al cerrar este culto, te pedimos que estés con cada uno de nosotros este día mientras te servimos en cualquier capacidad, que nos permitas glorificarte al hacerlo y que nos mantengas seguros en lo que hagamos. Y pedimos una bendición continua sobre los DVDs y la transmisión en vivo que se está llevando a cabo aquí. Gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.